seguir con una secuencia que habíamos iniciado ahora en la mañana, señalando algunos comentarios sobre los aspectos de aplicación de los artículos que corresponden al contenido de salud ocupacional. En horas de la mañana tuvimos felizmente también con la participación del doctor Raúl Díaz, y ahora en la tarde, hasta las 3 de la tarde vamos a continuar haciendo estos comentarios. El siguiente artículo que queremos presentarles a ustedes en comentarios es el artículo 106. Y muchos de ustedes recordarán esta norma, casi muy cercana en fecha a la aprobación también de la resolución ministerial 480-2008-SA, que es el Estado Nacional Profesional. Aparece esta otra norma, que es la resolución ministerial número 375-2008, aquí los 15, por favor, Ministerio de Trabajo, y ahí un error, y tiene que ver con la evaluación de los factores conocidos como disergonómicos. Esta interpretación de disergonómicos es porque el término ergonomía alude más bien a un equilibrio entre los factores del entorno de trabajo y el trabajador mismo. Por lo tanto, si hay una alteración de este equilibrio, a este factor se le puede denominar disergonómico. Por eso esta norma tiene esa forma, esa norma. Para enfatizar simplemente que esta norma se refiere a los factores de riesgo principalmente biomecánicos. En sus enunciados, por supuesto, es mucho más. Incluso se habla de los factores de riesgo de tipo mental o la carga de trabajo mental, pero básicamente lo que nos parece a nosotros que estaríamos en condiciones de poder manejar en el sector minero es aquel que tenga que ver con desplazamiento vertical de cargas, transporte horizontal, empujar o jalar cargas, posturas estáticas, movimientos repetidos. Para esto hay varios instrumentos. Ustedes habrán tenido esa oportunidad de emplear algunos de ellos, pero debemos recordarles que de acuerdo al espíritu de estos artículos que vienen a continuación, básicamente el tema de ergonomía va a ser aplicable solo en aquella extensión que el titular lo decía. En general, nosotros recomendaríamos, para evitar la superposición y la duplicación de gastos al emplear métodos de trabajo exhaustivos en puestos de trabajo para evaluación ergonómica, seguir una secuencia de estudio por fases. Como lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, trabajar sobre la base de una primera fase que evalúe áreas y secciones y hay instrumentos muy fuertes para poder hacer este estudio, por ejemplo, el cuestionario nórdico de síntomas musculoesqueléticos. Por ejemplo, ese método que ustedes ven ahí, con esas siglas, MWA, que es Ergonomic Workplace Analysis. Hay otros más sencillos inclusive, por ejemplo, el denominado PRIVE, o el formato de análisis de puestos de trabajo de la NAI. Pasar a partir de ahí, con esa información, a una segunda etapa de aterrizaje por puestos, recomendable el método del Instituto Biomecánico de Valencia, muy sencillo, no requiere fórmulas. Y finalmente, si encuentran algún puesto de trabajo en riesgo moderado o riesgo alto, recién se aconseja pasar a los métodos conocidos que están empleando. Por ejemplo, el método de ecuación Navier, por ejemplo, el método de REVA, RULA, OCRA, etc. Entonces, en general, nosotros recomendamos, como vamos a ver más adelante, dice ahí, todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre-máquina y ambiente. Segundo párrafo dice, en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad minera. Recomendamos también tomar como foco principal la problemática de la rivalidad ocupacional, que en algunas empresas llega a tener periodos de discapacidad muy importantes, casi 38%, y por supuesto, junto a la rivalidad ocupacional, el tema del manejo de cargas, no solamente del levantamiento de cargas, sino el manejo o manipulación manual de cargas. Por supuesto, existe también una manipulación de cargas. Y tratar de obtener estos niveles de evaluación de riesgo por puesto de trabajo y, de todas maneras, si ustedes observan una condición de riesgo intolerable, existe un listado también bastante definido, bastante claro sobre esto, no es necesario hacer una evaluación, no es necesario gastar recursos en esta parte. Luego, en otro artículo también se menciona acerca de los exámenes ocupacionales.
a cargo del titular. Y aquí hay un punto importante. Los exámenes ocupacionales, ustedes van a ver en el segundo párrafo, hay un término resaltado, exposición ocupacional. Y esto significa estudiar los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, en la mayor parte de nuestras empresas, son descripciones de cargo. Y esto no es suficiente, puesto que, desde el punto de vista de factores de riesgo, tareas, inclusive en la descripción biomecánica de un puesto de trabajo, no es suficiente tener la descripción de cargo. Es necesario conocer cuáles son los criterios para definir la exposición ocupacional en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, es necesario, por ejemplo, entre otras cosas, conocer las dosis de ruido, la pérdida acústica y en qué frecuencia se dan en los grupos expuestos. No olvidemos que la evaluación de los puestos de trabajo también se puede dar a través de los exámenes médicos periódicos, también, pero no esperemos tener resultados individuales, podemos ya manejar resultados de grupo. En otro artículo, aquí en el 109, se habla de lo siguiente, dice: se someterán por cuenta de su empleador, los trabajadores, a los exámenes médicos preocupacionales de control anual y de retiro. Y el empleador podrá fijar fecha de los exámenes médicos anuales. También el doctor Raúl Díaz enfatizó de manera muy clara en horas de la mañana: debe haber una guía o protocolo. Tenemos que tratar de corregir o mejorar las capacidades del equipo de salud que tenemos en el centro minero, porque no todos tienen de repente las capacidades fortalecidas. Es importante también el tema de los grupos o áreas o secciones de trabajo a los cuales vamos a hacer los exámenes. Ahí hay una palabra resaltar rojo, el mensaje. Los exámenes médicos ocupacionales deben tener como contenido principal los tamizajes. Esto tiene una serie de explicaciones más detalladas desde el punto de vista técnico, pero para decirle una frase: si un examen médico ocupacional solo se limita al diagnóstico, si un examen médico ocupacional no contiene tamizajes, ese examen médico ocupacional no es predictivo. Abajo dice, de una manera simbólica: examen médico periódico diferente que el chequeo médico. Ustedes van a escuchar muchas veces el término familiar: vamos a chequear la salud del trabajador. El trabajador debe pasar por un chequeo. Pero desde el punto de vista técnico, el examen médico periódico es diferente al chequeo médico. En el chequeo médico uno emplea una batería de exámenes y vamos a ver qué encontramos. En el examen médico periódico se busca un factor, se busca un efecto antes que se produzca la enfermedad. Es otro el objetivo de ese examen. En el chequeo médico puedo hacerlo de manera anual, hay que tener mucho cuidado. El examen médico periódico lo haré cada tiempo y yo deseo vigilar si se produce un efecto o no del factor de riesgo. Es ligeramente diferente. Y rescatar lo que también mencionó el doctor Raúl Díaz en horas de la mañana. Existen ya algunas guías de evaluación médica ocupacional que han sido ya emitidas del año 2008, pero aún no tienen el carácter, digamos, normativo suficiente. Esas referencias deben ser esenciales. Eso significa, si podemos hacerlas mejor, es lo deseable. Artículo 110 dice: los trabajadores que requieren un cambio de puesto de trabajo o retorno serán evaluados por el área de salud ocupacional de su empleador. Entonces la empresa contratista también debe contar con un área de salud ocupacional o debe contar con las facilidades de acceder a un servicio como tal. Y esto significa que si ustedes laboran cercanos al área de salud ocupacional de la empresa titular, la empresa titular tiene que preocuparse también cómo estarán los criterios que tengan las áreas de salud ocupacional de sus empresas contratistas. Debe haber una homogeneidad. En el mejor de los casos, allí sí es importante ver la posibilidad de contar con guías. El concepto de guías y guías es diferente. Y por supuesto, como en algún momento se debe dar, los médicos, las enfermeras, los psicólogos que laboran en los servicios de salud ocupacional deben contar con una certificación o una acreditación, por lo menos de desempeño. En otro artículo del 110 se menciona de manera importante que los resultados de los exámenes médicos ocupacionales deben tener confidencialidad. ¿Esto qué implica?
ustedes habrán escuchado, en el pasado, y eso no era infrecuente, muchas empresas, conociendo los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, tomaban ciertas decisiones, generalmente restrictivas, con relación a la ocupancia de los puestos de trabajo de los trabajadores internos. Ahora ya bajo norma, se conoce de que esta confidencialidad puede darse, mejor dicho, debe darse de manera completa en términos de la historia clínica. Sin embargo, la información grupal, la información que tiene que ver con las medidas que deben ser útiles para el control, sí podrían ser conocidas. Nos interesa saber la preponderancia o la prevalencia de síntomas de un grupo ocupacional, sí, porque si todos o la mayoría tienen problemas respiratorios, nos interesa conocer que en esa área hay también predicciones ambientales que puedan decirnos que hay una relación entre estos problemas respiratorios y las predicciones ambientales. Nuevamente mencionar de que la historia clínica ocupacional nos va a decir no solamente el estado de enfermedad ocupacional que puede tener el trabajador o profesional en su caso, sino también nos debe informar sobre aquellas condiciones donde todavía no se da un diagnóstico. Esto se le llama ensayo clínico. Fallas, por ejemplo, de tipo locomotor, musculoesquelética, fallas en la visión, etc. En general, esta confidencialidad del documento específico de la historia médica ocupacional, como lo dice el artículo 112, debe estar dada protegiendo la confidencia del trabajador, también de las personas autorizadas por el trabajador, puede ser un familiar, o inclusive la autoridad competente puede conocer el contenido de la historia clínica de solicitarlo mediante una acción judicial. Y por supuesto debe contarse en la empresa con un registro de historia clínica. Y no es lo mismo que tener las historias clínicas en un archivo, sino es tener un formato que nos informe cómo está el ingreso, cómo está la consulta, cómo está la referencia de estos documentos que son médico-legales. En este artículo, el 113, se habla de un término que hemos subrayado, está en la parte superior, dice ficha de antecedentes ocupacionales. No solamente hay una historia clínica, sino que ahora se ha agregado, nos parece, nosotros somos de la opinión que es muy importante esta ficha, dice de antecedentes ocupacionales. ¿Qué ocurre? Un trabajador puede tener un diagnóstico de una enfermedad profesional. Un caso bastante interesante es el caso, por ejemplo, de la asbestosis pulmonar. En la minería peruana, la asbestosis pulmonar es muchísimo menos frecuente. Sin embargo, es una neumoconiosis. No sirve como ejemplo. Ocurre de que si no tengo la información suficiente y de calidad para informar de que el trabajador tuvo una exposición ocupacional a este agente químico, yo no debería hacer un diagnóstico basado solamente en una placa radiográfica, en un film de rayos X. De manera, digamos, general, en otros países también, se habla incluso hasta de registros o certificados de exposición laboral. ¿Por qué? Porque tiene que haber, evidentemente, una forma de demostrar que la enfermedad que estoy diagnosticando tuvo relación con el tema ocupacional. Este instrumento que se ha generado, ficha de antecedentes ocupacionales, en realidad todavía sigue siendo una autodeclaración del trabajador de los factores de riesgo a los cuales se expone. Por lo tanto, podría estar sujeto a algunos sesgos. Posiblemente en el futuro, las siguientes normas sobre la base de esta experiencia puedan mejorarse. Es importante también aquí mencionar que el titular podrá realizar exámenes complementarios de acuerdo a las evaluaciones de riesgo y a los programas implementados. Programas en rojo. Cada vez es más importante para una empresa tener un trabajador que no solamente no tenga una enfermedad profesional o no tenga una enfermedad ocupacional, sino que a su vez se mantenga sano la mayor cantidad de años durante su vida productiva o durante su relación laboral. Esto es muy importante. En otros países se hacen muchísimos esfuerzos por mantener al trabajador, por ejemplo, con el peso adecuado a sus actividades
con la alimentación adecuada a su balance energético. Muchos de nosotros sabemos, a veces, lo generoso que es la oferta de alimentos que tenemos en nuestros proveedores de alimentos y en nuestras empresas alimentarias. Ello no es saludable en las grandes altitudes. Por encima de 3.500 metros en nivel del mar, eso nos cobra una factura en desempeño. En otro artículo se menciona de manera importante este tema. Los metales pesados bioacumulables deben ser evaluados. Se dice, el titular o la empresa contratista debe garantizar mediciones de metales pesados bioacumulables en sus trabajadores expuestos en los diferentes exámenes, el preocupacional, el periódico, el tercero. Pregunto, no sé si alguien de repente tiene interés en responder. Porque veo unos párpados que están cayendo por ahí a la zona. ¿Cuáles son los metales pesados que se acumulan o bioacumulan? ¿Alguien me puede decir? Plomo, mercurio, arsénico, cadmio. ¿Alguien me podría mencionar un metal pesado que no se acumula o bioacumula? ¿Verdad? El oro. El oro. Interesante. Esta segunda pregunta, escuché dos respuestas, quizás una tercera más, es bien interesante comentar. Desde el punto de vista del funcionamiento, la fisiología humana, todos los metales pesados se acumulan y se bioacumulan. En diferente grado, pero todos se acumulan. Y hay una razón importantísima que quiero que ustedes lo fijen en su mente y no lo olviden nunca. ¿Por qué los metales pesados se acumulan? El ser humano tiene 3.7 millones de años de evolución. ¿Y los metales qué tiempo de formación tienen? Los cuerpos minerales. 1.500 millones de años. ¿Qué tiempo tiene la masa geológica formada de todo el planeta? 3.500 millones de años. Fíjense ustedes, nosotros somos simplemente un episodio muy fortuito dentro de la historia de este planeta. Y durante ese corto tiempo, nuestro organismo no tiene el tiempo de poder manejarlo. Y por esa razón los metales pesados son diferentes a nuestro funcionamiento. Y por esa razón se acumulan. Porque el cuerpo trata de eliminarlos y no lo hace. Trata de eliminarlos y no lo hace. Trata de eliminarlos y no lo hace. Para hablar simplemente del caso del plomo. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo se acumula el plomo en el cuerpo humano? ¿A qué nivel? ¿Ahí al fondo? Hay algunos que a veces duermen con los ojos abiertos. 40 años. El plomo llega a acumularse 40 años porque se fija en el hueso. Porque el plomo es muy amigo del calcio. Y donde hay calcio, se siente muy bien. El plomo es un catión muy fuerte y busca otros cationes. Como norma de referencia para el efecto de la vigilancia, podríamos emplear el 015, el decreto supremo 015-2005-CA, pero no olviden ustedes de que no tenemos, y esto es muy importante mencionarlo, no tenemos en el caso de Perú, no tenemos mucha normativa que nos hable de cuáles son esos límites, esos valores de referencia en el cuerpo humano. A nivel internacional, por supuesto que sí, existen muchas normas. En el caso peruano no tenemos muchas normas. La única norma aprobada que tenemos sobre por lo menos 14 metales pesados a los cuales nos exponemos en rango minero es simplemente uno, en el caso del plomo. Es una guía aprobada en el año 2007 y esta guía a su vez es parte de un plan nacional de manejo y control no solamente el plomo sino del conjunto de metales pesados a nivel nacional que elaboró el Ministerio de Salud y nos dice de que el límite recomendado es no sobrepasar los 40 microgramos por decilitro de sangre. Microgramos es una cantidad muy pequeña, tan pequeña que tenemos que usar un método muy fino, que se llama espectrometría de absorción atómica. Es un método muy caro. Mientras el metal pesado tiene trazas más pequeñas para acumularse, lo más probable es que necesite un método aún mucho más fino, mucho más costoso, mucho más sensible, menos accesible para una vigilancia de los trabajadores. En este artículo, el 115 nos menciona
El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida no podrá laborar. Y por supuesto esta decisión deberá ser respetada por el trabajador postulante y el trabajador emitente. Hay un término ahí resaltado, el término restricción. El término restricción física es clave para mencionar el término de aptitud. En otros países ustedes habrán revisado, conocerán, en el caso de Brasil, en el caso de México, la aptitud no solamente es la ausencia relativa de restricciones, sino además el contar con capacidades, por ejemplo, psicofísicas para el trabajo. Ustedes van a ver en otros países que se hace evaluación musculoesquelética, de fuerza muscular, de grupos musculares para saber si ese trabajador puede hacer un trabajo de delanteado o no. En el caso nuestro no. La norma de referencia, o en todo caso el documento técnico de referencia aún no aprobado con norma, es esta nuevamente guía de evaluación médico ocupacional que nos habla de los diferentes criterios de apto, el apto con restricciones y el no apto. En algunos otros servicios a esto se le llama actitud A o B o C. Es importante hablar de este tema de actitud porque muchas veces, luego de la fase del diagnóstico médico, cuando se encuentra un trabajador aceptado como adulto sano, se dice que el trabajador se encuentra apto. Y esto es una práctica muy común que tenemos con muchos de mis colegas y no necesariamente se ajusta a la verdad técnica. Porque lo que debe existir es un examen suficientemente estandarizado y aquí tenemos una variabilidad enorme. Simplemente lo pongo para la experiencia de ustedes. ¿Cuántas lumbalgias llegan a la empresa como trabajadores que no han sido detectados? ¿Y cuántas de estas lumbalgias son en realidad preexistentes? Porque el examen médico físico, sobre todo el musculoesquelético, se realiza en tan solo 2 minutos. O en algunos casos, lo que es peor, no se examina al trabajador desde el punto de vista musculoesquelético. Recomendamos usar el examen físico estandarizado para el gran grupo de trastornos musculoesqueléticos. Ustedes van a ver unas siglas que están ahí, un examen que dura en realidad 4 minutos y medio, pero que evalúa la mayor parte de los problemas musculoesqueléticos y nosotros recomendamos que esto pueda ser utilizado. Las siglas en inglés, ustedes ven ahí, es GALS, G de gate, de marcha, A de arm, de brazo, E de leg, pierna y S de spine. Es un examen muy completo, pero debemos estandarizar. Artículo 116 sobre exámenes médicos ocupacionales que tienen que ser archivados y hay una norma técnica que nos habla de plazos. En el caso de nuestra norma en ingeniería nos dice, ven ustedes ahí en la cuarta línea, dice los exámenes médicos mencionados serán guardados en un archivo pasivo hasta 40 años. La norma técnica 022 del Ministerio de Salud habla de mantener la historia clínica en el archivo activo durante 5 años y en el pasivo 15 años. La pregunta es, ¿por qué en el caso minero es 40 años? Es más, hay otras condiciones que ustedes ven allí, pero finalmente lo que aparece en la línea última, que es el último párrafo, dice el tiempo de latencia de las enfermedades ocupacionales y sus complicaciones, especialmente en el sector minero. Quizás en algunas experiencias y en otros países ustedes verán de que el tiempo en que se reserva la historia clínica no es de 40 años, es de 20 años, 30 años. Y en el año 2005, otra vez en el año 2005, un año paradigmático, aparecen estudios a nivel internacional en el Instituto de Silicosis de Oviedo, encuentran periodos de latencia para cáncer ocupacional en personas expuestas, mineros expuestos a polvo, de 35, 37, 42 años. Posiblemente esta ha sido una de las razones que animó a los legisladores a proponer un tiempo tan prolongado de guardar en archivo. Muchos de nosotros preguntamos si en el futuro, dentro de 40 años, vamos a contar con medios impresos o medios digitales. No lo sabemos. Artículo 117 dice ahí. El tema de la evaluación para el ascenso por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para aquellas personas cuya permanencia haya sobrepasado las 3 semanas por baja altitud, deberán someterse a una evaluación médica para ascenso a grandes altitudes. Según el anexo, incluso van a ver ustedes ahí el anexo 7D, para los que cuentan ahí con su ejemplar de reglamento, es una especie de listado de condiciones físicas, diagnósticos,
El médico va a evaluar y va a emitir ahí una opinión. Sin embargo, si ustedes ven en ese mismo anexo 7D, me parece que en la segunda página de la parte superior, ustedes van a encontrar ahí algo que dice, ¿no? Se declara apto, sin embargo, no se asume la responsabilidad de manera especial por lo que ocurrirá durante el ascenso o durante la condición de permanencia prolongada. Entonces, aquí tenemos una problemática, y en realidad es una problemática técnica, porque ya existen, esto es importante que ustedes lo conozcan, ya existen métodos de evaluación directa en el trabajador para predecir si puede adaptarse o no a una gran altitud. Por ejemplo, el uso de una cámara hipobárica. No está disponible en general de manera masiva, pero sí existen métodos. En cambio, los otros métodos, como por ejemplo aplicar este chequeo, no son suficientemente predictivos. Vamos a tener, esperamos, lamentablemente, que vamos a tener una debilidad en la predicción, a pesar de que este instrumento pueda ser utilizado en la mayor parte de los casos. Otro problema que está allí, no se ha mencionado aún, y no ha sido tocado por este artículo, es el término pérdida adaptativa. Muchos de ustedes habrán conocido casos, compañeros de trabajo que están 15 años o 20 años en ascenso intermitente o en ascenso de residencia permanente en altura, y son compañeros que han subido su hemoglobina a 15 gramos, 16 gramos, 18 gramos, 23 gramos. Cuando estos compañeros de trabajo llegan a los 25 o 26 gramos, son personas que no pueden dormir, tienen insomnio permanente, personas que tienen cefalea constante, mañana, tarde y noche. Y si le hace el cardiólogo una evaluación, encuentra que su arteria pulmonar está sumamente mal. Esos trabajadores han perdido la adaptación en la altura. Una cantidad de glóbulos rojos que impide que tu sangre oxigene los tejidos. Y ese trabajador busca una sangría, porque se llama la sangría roja. Y el trabajador otra vez regresa cíclicamente con esos malestares. Perdió la adaptación. No puede trabajar en la altura. Es un problema social. Viene aquí, además, ahora otro contenido. No sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí. Voy a pasar ahora a un tema de primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gracias. Con la actitud por restricción que explicó usted, si viene un trabajador que tiene, digamos, una determinada neumoconiosis, lo contratamos, entonces nosotros asumimos la enfermedad y de hacer así, ¿a quién tendríamos que reportar? Es una excelente pregunta, porque en algún momento, cuando los países, y eso va a ocurrir muy pronto en el Perú, empiezan a tener más atención por el registro, empiezan a tener más atención por la vigilancia de la salud, la cantidad de casos, como el que ha mencionado el colega, va a aumentar. Entonces va a aparecer en las estadísticas como que la cantidad de casos de neumoconiosis se está incrementando. Y efectivamente, en este caso que se ha mencionado, se habla específicamente de una preexistencia. Si el trabajador, fíjense ustedes, de repente no fue en la segunda empresa, fue en la tercera, en la cuarta, en la quinta, hay una figura desde el punto de vista legal que es una especie de responsabilidad compartida. Y si el juez encuentra mérito para indicar la compensación, va a pedir a los empleadores que en el pasado no logren sustentar, que protegieron al trabajador de manera adecuada, que lo compensen de manera solidaria. Es decir, va a dividir el monto de la compensación. Entonces realmente tenemos que ser más exhaustivos con el caso, sobre todo importante, de la neumoconiosis. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, el Perú ahora es parte de una campaña internacional de erradicación de la neumoconiosis. Yo tuve la oportunidad de ver quizás neumoconióticos con 35 años de labor en 1985, hace muchos años atrás, pero ya no tenemos trabajadores con 35 años de labor, es muy raro. Y el tiempo de rotación, de acuerdo a una evaluación que hemos hecho con la información que tenemos en el INSEM, es de 4.6 años. Como que no hay tiempo de formar una neumoconiosis. Entonces,
Si observamos la hemoconiosis en estas épocas en los trabajadores, es porque estamos hablando de trabajadores que no recibieron protección adecuada y tuvieron una exposición sumamente intensa a polvo. Eso es bien importante. Por otro lado, también hay que mencionar que hay muchos trabajadores que están proveniendo de la actividad informal. Cada vez hay más trabajadores que provienen de la actividad informal minera. Y si no hacemos un examen cuidadoso de ese compañero de trabajo, lamentablemente vamos a tener una presencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Correcto, se me había olvidado. Ministerio de Salud, porque ahora enfermedades ocupacionales se reportan al Ministerio de Salud. Hay un formato también que se ha establecido en el reglamento actual que ha sido aprobado, donde se debe declarar. Vamos a hablar de comentarios sobre este formato también. Continuamos. Este capítulo. Entonces, una pregunta. Doctor, buenas tardes. Con respecto a las estadísticas a las que usted ha hecho mención, yo soy abogado de la empresa minera y tengo algunos casos, bastantes para ser exactos,